Elisa vio el teléfono de Tomás. Un mensaje apareció. Decía: nos vemos esta noche. Era de una mujer desconocida. El corazón de Elisa se detuvo. Se quedó sin palabras. Algo no iba bien. Decidió investigar sin que él lo supiera. Tomás estaba distante últimamente. Elisa empezó a sospechar. Revisó el historial de mensajes. Encontró varios de esa mujer. Cada mensaje confirmaba sus peores temores. Tomás le estaba siendo infiel. Elisa no podía creerlo. El dolor la invadió, pero no quería rendirse. Empezó a revisar las cuentas bancarias. Había transferencias grandes, transferencias sin explicación. Elisa no podía ignorarlo más. Decidió investigar más a fondo. Descubrió cuentas desconocidas. Tomás movía dinero allí. La rabia crecía con cada descubrimiento. No solo la engañaba con una mujer, le robaba dinero. Elisa no sabía qué hacer. Tomás se había convertido en un desconocido. Elisa sabía que algo debía hacer. Contactó a su abogado Luis. Le pidió que revisara las cuentas de Tomás. Luis aceptó de inmediato. Elisa le explicó lo que había encontrado. Luis le aconsejó reunir pruebas. Tomás no sospechaba nada. Elisa tenía que ser paciente. Decidió esperar el momento adecuado, pero no podía dejar de pensar en lo que Tomás había hecho. La ira aumentaba cada día. Tomás seguía actuando como si nada pasara. Elisa comenzaba a sentir que ya no lo amaba. El hombre que conocía ya no existía. Era otro ser, un extraño. Elisa no podía soportarlo más. Tomás pensaba que ella no sabría. Pero Elisa estaba mucho más adelante que él. La guerra ya había comenzado. Elisa mantenía la calma en público, pero dentro de ella, todo estaba en ebullición. Empezó a planear con más firmeza. Pensaba en su futuro sin él. La traición no solo era amorosa, era también financiera. Tomás no se daría cuenta de lo que se venía. Elisa no lo dejaría ganar. Ya no era una mujer vulnerable. Tomás pensaba que Elisa se quedaría quieta, pero ella había tomado la decisión. Su vida ya no dependía de él. Lo que había hecho, lo pagaría. Elisa había sido débil antes, pero eso ya había quedado atrás. Ahora se convertiría en alguien diferente. No sería más una víctima. Tomás había cometido un error al subestimarla. Elisa tenía claro que ganaría. Su mente era su mejor aliada. Empezó a organizar su vida sin él. Sabía que la venganza sería dulce, pero debía ser estratégica. Tomás podría tener poder, pero ella tenía astucia. Decidió usar eso a su favor. Lo iba a derrotar, sin piedad. Elisa no se detendría. Iba a recuperar lo que era suyo. Tomás pensaba que podía controlarla, pero estaba equivocado. Elisa ya estaba mucho más allá. Sabía que la batalla solo había comenzado, pero ella ya había ganado la primera ronda. Tomás había caído en su propia trampa. Elisa no solo se defendería, sería la vencedora. Cada paso la acercaba más a la victoria. Elisa ya no era la mujer que Tomás conoció. Ahora era alguien más fuerte. Iba a demostrarle que él no tenía poder sobre ella. La guerra apenas comenzaba, pero Elisa ya estaba lista. Tomás pensaba que la controlaba, pero ella ya tenía el control de todo. Su vida no volvería a ser la misma. Tomás había despertado al monstruo. Elisa mantuvo su plan en secreto. Tomás seguía con su vida normal. Nada sospechaba sobre sus intenciones. Elisa ya tenía todas las pruebas. Contactó con Luis de nuevo. Le pidió que preparara los documentos. Luis estaba listo para ayudarla. Elisa tenía un objetivo claro. No dejaría que Tomás saliera impune. Tenía que esperar el momento perfecto. Tomás estaba distraído por su trabajo. Creía que Elisa estaba en silencio, pero ella estaba tomando decisiones firmes. Decidió no hablar más de él con nadie, solo con Luis, que conocía la verdad. Su familia aún no sabía nada. Elisa quería ser cuidadosa, pero también decidida. Empezó a tomar el control de sus finanzas. Revisó cada cuenta que pudiese, cada gasto de Tomás, cada movimiento. El plan estaba tomando forma. Elisa estaba lista para dar el siguiente paso, pero no iba a hacerlo aún. Primero debía asegurarse de tener todo claro. Tomás pensaba que ella era una tonta, pero Elisa le demostraría que estaba equivocada. La paciencia sería su mayor arma. Cada día que pasaba la acercaba más a su meta. Tomás seguía sin sospechar nada, pero Elisa estaba un paso adelante. Comenzó a investigar más a fondo. Revisaba los papeles que Tomás dejaba por ahí. Encontró más de lo que pensaba. Era más sencillo de lo que parecía.
Elisa usaba su astucia con gran precisión. Nada escapaba a su atención. Cada detalle contaba, cada evidencia sumaba. Tomás creía que Elisa no tenía fuerzas, pero estaba a punto de enfrentarse a una mujer distinta. Elisa no tenía miedo de perderlo. Ya no le importaba si Tomás la amaba. Había pasado por mucho más. Ahora su objetivo era diferente. Ya no se trataba de salvar el matrimonio. Se trataba de recuperar su vida. Tomás había olvidado quién era ella, pero pronto aprendería. No había nada más peligroso que una mujer decidida. Elisa veía cómo Tomás se hundía poco a poco, mientras él creía que todo seguía igual. Ella estaba tomando el control. Tomás pensaba que todo estaba bien, pero Elisa ya tenía todo preparado. Empezaba a tomar sus propias decisiones. A pesar del dolor, seguía adelante, cada vez más fuerte, más firme. Tomás no tenía idea de lo que se venía. Elisa empezó a actuar con más seguridad. Tomás ya no podía manipularla. Empezó a ver más claro que la traición no sería perdonada. Tomás, en su mundo, pensaba que todo continuaba igual, pero Elisa ya había dado un giro a su vida. La mujer que antes era vulnerable, ahora estaba lista para enfrentarse a él. Tomás pensaba que podía seguir controlando, pero Elisa le demostraría que no tenía poder sobre ella. Elisa sabía que tomaría tiempo, pero no le importaba la espera. El plan debía ser ejecutado con precisión. No había espacio para errores. Cada paso que daba era más calculado. Se mantenía en la sombra, sin levantar sospechas, hasta que el momento adecuado llegara. Y cuando llegara, sería imparable. Elisa empezó a notar que Tomás cometía errores. Era como si estuviera confiado, cada vez más confiado en su impunidad. Eso lo hacía más vulnerable. Elisa sonrió para sí misma. Sabía que estaba cerca. Tomás no sería capaz de escapar. Todo lo que había hecho tendría consecuencias. Y Elisa se encargaría de que las pagara. Elisa ya había tomado una decisión. No podía dejar que Tomás la derrotara. Ahora era su turno de jugar. Revisó nuevamente todos los documentos. Lo que había encontrado era suficiente, pero necesitaba algo más. Luis tenía el contacto adecuado. Elisa no podía permitir que Tomás escapara. No iba a ser tan fácil como él pensaba. El dinero ya no era su mayor preocupación. Tomás seguía confiado, distraído. Creía que Elisa no era una amenaza, pero ella se estaba preparando. Con cada día, su plan se fortalecía. Luis estaba de su lado. Era su único aliado en este juego. Elisa se sentía más poderosa. Ya no era la misma mujer que antes. Ahora podía enfrentarse a su esposo sin miedo. Mientras Tomás se concentraba en sus negocios, Elisa tomaba el control de la casa. Empezó a leer cada correo, cada mensaje. Nada quedaba fuera de su alcance. Elisa no le dejaría nada a la suerte. Lo que estaba por suceder sería definitivo. Tomás ya no tendría poder sobre ella. La traición sería su perdición. Ella ya lo había superado. Empezó a buscar información sobre las cuentas. Cada movimiento de dinero era crucial. Elisa sabía lo que hacía. No iba a ser fácil, pero lo lograría. Tomás pensaba que ella estaba derrotada. Pero Elisa nunca estuvo tan fuerte. El control que él creía tener se desvanecía. Él aún no entendía lo que sucedía, pero Elisa ya tenía todo bajo control. Luis le pasó los detalles finales. Todo estaba listo para la acción. Elisa tenía los documentos en sus manos. Ya podía hacer lo que planeaba. Tomás no lo vería venir. Elisa sabía que el momento había llegado. Ya no podía esperar más. La jugada final debía ser rápida. Y ella iba a ganar. Tomás seguía con sus negocios. Pero Elisa estaba lista para la confrontación. No iba a permitir que su vida se destruyera. Su plan estaba listo para ejecutarse. El esposo que creía tener el control, pronto se daría cuenta de lo que pasaba. Elisa había tomado las riendas. Y ya no había vuelta atrás. La venganza de Elisa estaba cerca. En la reunión con Luis, todo se aclaró. Elisa sabía lo que tenía que hacer. Tomás había cruzado una línea. Y ahora lo pagaría caro. No había lugar para arrepentimientos. El plan estaba trazado. Elisa confiaba en Luis y en su capacidad para ejecutar su parte. Era el momento de poner todo en marcha, con una sonrisa en su rostro. Elisa se preparó para lo que venía. Tomás nunca sabría lo que lo golpeó. La guerra no había hecho más que comenzar, y Elisa estaba dispuesta a ganar. Cada movimiento estaba calculado. El tiempo de la venganza se había acercado, y nadie podría detenerla. Tomás aprendería lo que significaba traicionar a Elisa.
Elisa respiró hondo. Era el día de enfrentarse a Tomás. Había esperado mucho para este momento. Tomás aún creía que todo estaba bajo su control, pero Elisa había preparado todo cuidadosamente. Se sentó frente a él, confiada. Tomás la miró, creyendo que aún tenía poder. Elisa no era la misma mujer de antes. Ella ya no temía, no iba a ceder más. Tomás no sabía lo que se venía. El abogado Luis la esperaba con los documentos. Elisa los miró con firmeza. Había recopilado pruebas de todo lo que Tomás había hecho. Cada mentira, cada fraude estaba ahora claro. El día de la venganza había llegado. Tomás iba a pagar por todo. Elisa ya no iba a ser una víctima. Con los papeles en mano, Elisa fue directo a la reunión. Tomás parecía confiado, seguro de su dominio. Pero cuando Elisa habló, todo cambió. Le explicó cómo había descubierto su traición. Tomás intentó defenderse, pero su calma era falsa. Cada palabra de Elisa lo dejaba más expuesto. No podía escapar de la verdad. Tomás intentó justificarse, pero todo estaba documentado. Las transferencias ilegales, los registros ocultos. Todo lo que había hecho estaba frente a él. Elisa le mostró cómo había rastreado cada movimiento. Tomás se quedó en silencio, sin palabras. La presión era insoportable, lo sabía. Elisa había ganado la partida, sin gritos, sin rabia. Luis presentó el contrato final. Tomás ya no podía hacer nada. Todo lo que tenía ahora le pertenecía a Elisa. Ella había logrado que todo fuera legal. El control de la empresa, el dinero, todo era suyo. Tomás no podía creer lo que veía. Elisa no solo le había quitado su poder, había destruido su reputación y su futuro. Elisa se levantó lentamente. Miró a Tomás una última vez. Con una sonrisa tranquila, salió de la sala. No necesitaba más de él. Había cerrado un capítulo importante de su vida. Ya no tenía que vivir con su sombra. Elisa había sido más fuerte, más inteligente. Fuera del edificio, el sol brillaba. Elisa caminaba con una nueva fuerza. Su vida ahora estaba bajo su control. Tomás ya no significaba nada. El pasado había quedado atrás. El futuro estaba lleno de posibilidades. Elisa estaba lista para tomarlo con ambas manos. Nadie la iba a detener ahora. No iba a ser la mujer que sufría más. Era una mujer nueva, empoderada. Elisa había ganado, no por venganza, sino por justicia. Había hecho lo que nunca creyó posible. La batalla con Tomás había terminado. Elisa había logrado salir victoriosa. Ahora podía construir la vida que siempre quiso. El sol brillaba más que nunca. Y Elisa sonrió con seguridad. Ahora podía caminar hacia adelante, sin miedo. Elisa sabía que lo mejor estaba por venir. Estaba libre, y nada la podía detener. El dinero, el poder, la dignidad, todo estaba a su alcance. Elisa se despertó temprano. El sol entraba por la ventana. Todo parecía tranquilo, pero algo la alertaba. Hoy sería un día decisivo. Se levantó y se miró al espejo. La mujer que veía ya no era la misma. El dolor había quedado atrás. El teléfono sonó. Era su abogado Luis. Tenían una reunión importante a las 10. Elisa se preparó rápidamente. Sabía que ese día marcaría un antes y un después. Tomás ya no tendría control sobre ella. Ella había tomado el poder. El control de la empresa era suyo. Y nada lo cambiaría. Salió de casa con paso firme, confiada en su fuerza. Ya no estaba aterrada. Ahora tenía el control de su vida. En la oficina, todo estaba listo. Era su momento. Luis llegó puntual. Todo estaba preparado. Tomás no tenía salida. Elisa lo había vencido. El estrés de meses se desvaneció, pero no todo había acabado. Aún debía asegurar que Tomás no intentara nada. Tomás había perdido la guerra, y ella había ganado todo lo que merecía. Se sentó en su escritorio. Miró alrededor. Todo lo que había logrado la rodeaba. Tomás estaba fuera del juego. Ella era la nueva líder. La reunión fue breve. Luis le dio la noticia. Todo estaba a su favor. Ya no había marcha atrás. El control era suyo. Sin embargo, su teléfono volvió a sonar. Era alguien que no esperaba. La voz al otro lado del teléfono era calmada, pero Elisa no se dejó impresionar. Esta llamada podía cambiarlo todo, pero mantuvo la calma. Y respondió con firmeza. Colgó sabiendo que había hecho lo correcto. Cada paso la acercaba más a su meta. El día pasó lentamente, pero Elisa ya estaba lista para lo que venía. Su empresa estaba a salvo, y ella estaba más segura que nunca. El futuro brillaba ante ella.
El trabajo duro había valido la pena. El control que tanto deseaba ahora era suyo. Al caer la noche, miró la ciudad desde su ventana. Todo parecía más claro ahora. Sabía que los retos seguían, pero estaba lista para enfrentarlos. El pasado ya no tenía poder sobre ella. Su vida había cambiado. Y ella estaba lista para seguir avanzando. Nada la detendría ahora. Finalmente, se miró en el espejo una vez más. La mujer que veía era fuerte y segura. La Elisa de antes había quedado atrás. La nueva Elisa era una mujer libre, y el mundo ya no la intimidaba. Estaba preparada para lo que viniera. El futuro le pertenecía, y ella lo aprovecharía al máximo. Lisa se sentó en su oficina. Miró por la ventana. Pensaba en todo lo que había sucedido. Thomas le había fallado de muchas maneras, pero ahora ella estaba decidida a tomar el control. Ya no iba a quedarse callada. Se sentía fuerte diferente. El tiempo de la pasividad había terminado. Tomó su teléfono y marcó el número de Luis. Sabía que tenía que actuar rápido. La conversación con Luis fue clara. Era hora de hacerle frente a Thomas. Todo estaba preparado. Las pruebas estaban listas. Cada paso estaba planificado al detalle. Lisa se sintió segura de lo que tenía que hacer. Había pasado años soportando mentiras y engaños, pero ahora tenía el poder para cambiar todo eso. El divorcio no sería solo una salida, sería su forma de recuperar lo que era suyo. Luis le explicó lo que debían hacer. La estrategia estaba trazada. Lisa tenía que moverse con cuidado. No podía ser precipitada. Las pruebas contra Thomas eran fuertes, pero debía estar tranquila y seguir el plan. Lisa respiró profundo, se sintió más segura. Sabía que esta batalla no sería fácil, pero ya no tenía miedo de Thomas. Él ya no tenía el control sobre ella. Lisa contactó a su círculo más cercano. Les explicó su plan. No todos comprendían al principio, pero Lisa sabía lo que estaba en juego. La venganza no era el fin, era solo el principio. Había pasado mucho tiempo sometida a las mentiras. Ahora iba a recuperar su vida, su poder. Su objetivo no era solo ganar el divorcio, era recuperar lo que le había sido arrebatado. El día llegó para que Lisa tomara acción. Se reunió con Luis una vez más. Todo estaba listo para el primer paso. Lisa entendía que no podía ser impulsiva. Cada paso debía ser meticulosamente calculado. Ella ya había aprendido a ser paciente. El momento adecuado se acercaba. Lisa ya no se sentía como la víctima. Ella había tomado las riendas de su vida. En la oficina Lisa repasó cada documento. Cada prueba contra Thomas estaba organizada. Luis le dijo que ya podían proceder. El divorcio no sería sencillo, pero Lisa no tenía dudas. Sabía que sería un proceso largo, pero al final ganaría. Todo estaba en sus manos ahora. El control de la empresa, la casa, todo. Ya no le quedaban ataduras. Thomas iba a enfrentarse a la verdad. Durante las siguientes semanas Lisa continuó con su estrategia. Contactó a más personas que le ayudarían. Thomas seguía sin sospechar nada. Mientras tanto Lisa trabajaba sin descanso. Cada movimiento que hacía estaba diseñado para destrozarlo. El plan no era solo ganar el divorcio. Era hacerle pagar por todo lo que había hecho. Lisa no quería más dolor. Solo quería justicia. Quería ser libre de una vez por todas. Una tarde Lisa se reunió con Luis. Tomaron una decisión importante. Ya era hora de presentar las pruebas. Lisa sabía que no había vuelta atrás. Todo lo que había planeado estaba a punto de suceder. Era el momento de la verdad. Lisa sentía la adrenalina en su cuerpo. Sabía que Thomas se caería con todo su imperio. La verdad saldría a la luz y ya no podría esconderse. El día llegó para entregar las pruebas. Lisa se sentía fuerte, confiada. Sabía que esta era su oportunidad. Thomas nunca pensó que ella se levantaría. Pero Lisa estaba lista para derribar todo lo que él había construido. El proceso sería largo y doloroso, pero necesario. Todo lo que había pasado con él quedaría al descubierto. Lisa ya no era la misma. Ya no tenía miedo de su esposo. Ella era la que controlaba la situación ahora. El día de la verdad había llegado. Lisa se despertó temprano. Miró el reloj y suspiró. Sabía que hoy sería un día crucial. No podía fallar. Había preparado todo con cuidado. La estrategia estaba lista. El plan debía cumplirse al pie de la letra. Tomó su teléfono y marcó a Luis. Él había estado a su lado todo este tiempo. Era hora de poner en marcha el plan. Luis le dio el último consejo. El divorcio debía ser oficial hoy. Lisa ya no tenía miedo. Su vida ya no dependía de Thomas. Todo lo que había soportado la había fortalecido.
No iba a dar un paso atrás. El divorcio no solo era una ruptura, era su libertad. Era su oportunidad de empezar de nuevo. Y no pensaba desperdiciarla. Lisa salió de su casa. Caminó con paso firme. Sabía que este sería el día más importante de su vida. El día en que todo cambiaría. A medida que se acercaba al edificio de abogados, el corazón le latía más rápido, pero estaba tranquila. Ya había enfrentado a muchas cosas peores. Esta vez, no iba a temer. Cuando entró en la oficina, Luis la estaba esperando. Él la miró y sonrió. Sabía que Lisa estaba preparada. Todo estaba listo. Las pruebas eran irrefutables. Lisa había reunido todos los documentos necesarios. Thomas no podía escapar. El divorcio sería suyo. No solo el divorcio, sino la empresa. Todo lo que había pertenecido a Thomas sería suyo. Lisa firmó los documentos sin dudar. Luis los presentó al juez. El divorcio se oficializó rápidamente. Lisa respiró aliviada, pero sabía que la batalla no había terminado. El juicio de la propiedad de la empresa comenzaba. La lucha por el control de todo lo que Thomas había construido. Lisa no iba a dejar que nada se interpusiera en su camino. Ya había esperado demasiado. Thomas estaba furioso. Cuando se enteró de la firma del divorcio, perdió el control. Intentó contactar a Lisa, pero ella lo ignoró. No iba a dejarse manipular por él nunca más. Sabía lo que él pensaba, que ella seguiría siendo su esposa sumisa. Pero eso ya había terminado. Lisa estaba lista para luchar por todo lo que merecía. La primera audiencia fue un desastre para Thomas. Las pruebas presentadas por Lisa fueron aplastantes. La forma en que él había manipulado todo, la mentira tras mentira. Todo salió a la luz. La audiencia fue larga y tensa. Thomas intentó defenderse, pero todo era en vano. Lisa ya había ganado. No solo el divorcio, sino también la batalla por el control de la empresa. Al final del día, Lisa se sintió liberada. Había pasado por tanto, pero todo valió la pena. Había recuperado su vida. Había tomado el control. Y nada ni nadie podría detenerla. No solo había ganado el divorcio, sino también su independencia. Ya no dependía de nadie. Ella ahora tenía el poder. El poder que le había sido arrebatado por tanto tiempo. Thomas salió derrotado de la corte. Su imperio se desplomaba, y él no podía hacer nada para evitarlo. Lisa había recuperado lo que le pertenecía. Había ganado el respeto de todos los que alguna vez dudaron de ella. Ya no era la esposa sumisa que él había conocido. Ahora era una mujer fuerte y poderosa. Lisa estaba lista para lo que viniera. El futuro le pertenecía. Lisa llegó a su oficina al atardecer. Hoy cambiaría su vida. Ya no era la esposa sometida. Ahora era la líder de la empresa. Todo lo que Thomas había tomado, lo recuperaría. Entró a su oficina. El equipo la recibió con sonrisas. Lisa había ganado. No solo el control de la empresa, sino también el respeto que siempre mereció. Thomas había perdido todo. La empresa, el dinero, su poder. Lisa lo había despojado de todo. Lo lograste, dijo Luis por teléfono. Lisa sonrió. Sí, lo hice. Ya no dependía de nadie. Había forjado su propio camino. Miró por la ventana. La ciudad a sus pies. El futuro brillante ante ella. Nada la detenía. Había hecho lo imposible. Lisa sabía que el camino no había sido fácil. Pero hoy, todo eso era historia. Había ganado la batalla. Y el imperio estaba nuevamente en sus manos. Pensó en todo lo que había superado. Las mentiras, las traiciones, los engaños. Ahora estaba libre. El futuro era suyo para crear. Sin límites, sin miedo. El teléfono sonó. Era un mensaje de Thomas. Lisa lo bloqueó. Ya no había lugar para él en su vida. El éxito era para todas las mujeres que luchaban por su independencia. Miró el horizonte desde su oficina. Sintió paz, algo que nunca había conocido. El mundo estaba a sus pies. Y ahora podía caminar con la cabeza alta. Sabía que su victoria era un grito de libertad. La puerta se abrió. Una socia la abrazó. Lo lograste, Lisa. Lisa sonrió. No solo yo, todas lo logramos.